los asistentes, bienvenidos a un ciclo más de las capacitaciones que viene organizando la Comisión del Nuevo Código Procesal Penal. El día de hoy vamos a tratar un tema que, si bien es cierto, ya tiene bastante vigencia el Código Procesal Penal. Sin embargo, las situaciones que se presentan en el día a día generan que hablemos sobre el juzgamiento y la actividad probatoria. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy y para lo cual voy a, de antemano, agradecer a la invitación que se me formula, primeramente a nuestra presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Reserva Central, la doctora Ana María López Arroyo, al doctor Augusto Ramírez Mendoza, que es el administrador del nuevo código, quienes han convocarme para que conversemos sobre este tema. Mi nombre es Rogelio Sea Pantigoso, soy juez penal titular del juzgado unipersonal de la provincia de Oxapampa. Mi trayectoria, algunos ya la conocen, pero quienes no la conocen, yo he sido juez desde el año 2008 en el Distrito Judicial de Moquegua, en el juzgado de investigación preparatoria, también hemos sido jueces en ese mismo distrito, en el juzgado penal unipersonal, también hemos ocupado la Fiscalía Provincial Penal en el mismo distrito judicial, y hemos participado en algunos eventos sobre el nuevo Código Procesal Penal, lo cual me permite el día de hoy conversar y dar algunos alcances sobre temas del juzgamiento, ¿no? Para lo cual yo les voy a pedir lo siguiente. El juzgamiento viene a ser un tema que, si bien es cierto, aparentemente está todo dicho, sin embargo genera una serie de inquietudes, y no solamente inquietudes, sino también malestar en el tratamiento de la actuación probatoria y cómo se juzga. Básicamente y esencialmente viene este tema de cómo se juzga, a tal punto que a la fecha incluso se viene hablando sobre ya un fracaso del Código Procesal Penal por cuanto hay inobservancia sobre algunos principios y lineamientos que se tienen que observar en el desarrollo del juzgamiento, ¿no? Por lo tanto, el día de hoy voy a hacer un planteamiento, un abordaje sobre este tema, en base no solamente a la epistemología que tenemos, sino también a las experiencias del día a día, y sobre todo sobre aquel punto de vista interpretativo que tenemos como percepción. Todos percibimos hechos, todos percibimos realidades. Esta percepción que se tiene sobre los hechos, sobre la realidad, sobre una situación, lógicamente va a diferir en relación a otro tipo de percepciones y a otro tipo de interpretaciones. Y justo en este tema de la percepción es donde consideramos que existen algunas diferencias en el tratamiento de cómo se debe juzgar. Hay voces autorizadas que señalan que la imputación concreta es una imputación que tiene en construcción, que ésta se tiene que construir, incluso acabar, solo cuando se expide la sentencia. Hay otros que señalan que en base a principio acusatorio y a otros principios delimitados en el Código Penal, la imputación tiene que venir acabada. Esto significa que el Ministerio Público debe concretizar el hecho concreto de imputación a efecto que durante la actuación probatoria en el juicio oral, el juez, a través del razonamiento probatorio, determine la veracidad, la acreditación de alguna hipótesis, ya sea la hipótesis planteada por la Fiscalía o la hipótesis alternativa ante la defensa técnica. Bien, la pregunta es, en todo caso, ¿por cuál concepción, por cuál lineamiento nos inclinamos? Nosotros nos inclinamos por esta segunda, que la imputación tiene que estar absolutamente acabada
y delimitada y plasmada en el requerimiento acusatorio. Y para ello vamos a hacer una argumentación, una justificación, apelando a unos criterios epistémicos y también, ¿por qué no?, algunas consideraciones realizadas por algunos doctrinarios. Voy a compartir en la pantalla, a ver, un minuto, por favor. Vamos a iniciar con el tema del juzgamiento. ¿Qué es el juzgamiento? ¿No? Ese siempre es un tema que muchos consideran juzgar no es difícil, señalan algunos. Juzgar es fácil, ¿no? Y juzgamos en todo momento. En el transcurso del día a día siempre estamos juzgando. Y juzgamos en base justamente a lo que les decía, a la percepción que tenemos sobre la información que captamos a través de nuestros sentidos. Sin embargo, el juzgamiento en materia jurídica, en materia de proceso, en materia de las ciencias sociales, tiene un abordaje totalmente diferente a ese juzgamiento empírico, a ese juzgamiento del día a día que podemos tener cualquier ciudadano cuando participamos en un hecho. Bajo este esquema es que nosotros vamos a ver en primer lugar lo siguiente. ¿Cómo juzgamos? Juzgamos bajo determinados principios. El artículo 356 del Código Procesal Penal nos dice que se tiene que observar principios para llevar adelante el juzgamiento, ¿no? Estos principios son básicamente la inmediación, la oralidad y el contradictorio. Y el contradictorio, si ustedes tienen a la mano un código penal, revisen juntamente conmigo los artículos que vamos a ir señalando para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Y al final decidir si lo que vamos a plantear tiene algo de aceptabilidad. Muy bien. Entonces decimos que nuestro proceso, nuestro Código Procesal Penal, ha establecido determinados principios y estos principios están enmarcados en el 356. Oralidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. En la actuación probatoria. Recalco esto porque últimamente, a partir de la pandemia, año 2020, hemos ingresado a una nueva forma de juzgar. Este juzgamiento que hacemos ahora a través de la virtualidad, tal cual como estamos en este momento haciendo este conversatorio, ¿no? Estamos aprovechando la tecnología para tener este tema de conversatorio y poder, digamos, conversar vía virtual. Pero este tema de la virtualidad ha generado también algunos inconvenientes, ha generado algunos problemas, que su tratamiento, su crítica a este tema también lo hace el doctor Celly Mendoza en las mañanas que tenemos a veces, todos los días, no a veces, sino todos los días, en la mañana que hay el Zaparrón y Matinal, él está tocando este tema sobre la problemática de las audiencias virtuales que generan algunas distorsiones en la aplicación justamente de estos principios. Pero también, justo yo les compartía en la diapositiva lo que señala, hay un video de Jorge Fernando Beltrán que habla sobre la oralidad, la inmediación y los juicios virtuales. Y en este video nos hace una crítica, ¿no? Básicamente, la crítica está focalizada en el principio de inmediación. Este principio de inmediación que a través de la virtualidad se afecta y no se garantiza que, por ejemplo, la persona que está al otro lado de la pantalla sea realmente la persona que dice ser. No se tiene esa garantía, no se, digamos,
comprueba con algún tipo de información que determine que realmente es el testigo, que realmente esté declarando conforme a su entendimiento, no esté siendo dirigida su declaración. En fin, diferentes circunstancias que se presentan en el día a día, como ustedes bien lo saben. No solamente afecta el tema de la inmediación, sino también afecta el tema del contradictorio. Ese contradictorio que tiene que ser dinámico, tiene que ser sin interrupciones, a veces a través de la virtualidad se tienen dificultades, ¿no? Por eso es que algunos países, como Colombia, Puerto Rico, Chile, España también creo, señalan que tema para los juicios penales no se habilita las audiencias virtuales, más que en forma excepcional. Forma excepcional solamente está habilitado las audiencias virtuales, pero en su generalidad se lleva a cabo a través de la presencialidad. Sin embargo, nosotros hemos hecho lo contrario. Estamos haciendo la virtualidad en forma como una regla y la presencialidad muy excepcionalmente. Claro que la virtualidad tiene algunas ventajas, pero ventajas para intereses particulares. Podemos algunos hacer 2, 3 audiencias simultáneas. Eso no es acorde al espíritu de la norma, ni tampoco garantiza un debido juzgamiento, y justamente no garantiza que el derecho a la libertad que está en juego, que está en debate, sea debidamente debatido. Por lo tanto, nosotros consideramos que las audiencias tienen que hacerse de forma presencial. De forma presencial a efecto de escuchar de forma directa la postulación de los hechos que debe hacer el Ministerio Público. Pero esta postulación de los hechos no es una lectura del requerimiento acusatorio. Esta postulación de los hechos es la exposición oral en forma resumida de la acusación. Entonces, acá se presentan algunos cuestionamientos, algunas críticas, cuando se introduce la información mediante la lectura o se introduce la información mediante la palabra oral. Pues incluso en algunas ocasiones hemos escuchado que cuando se introduce la información, los hechos, a través de la oralidad y en alguna circunstancia el Ministerio Público se olvida, como cualquier ser humano, de señalar algún punto, entonces esta situación es aprovechada por la defensa y señala, el Ministerio Público no ha dicho tal cosa. Por lo tanto, señor juez, al no haberlo postulado debidamente en este juicio, tal circunstancia se debe absolver. La pregunta es, ¿el juez tiene que resolver sobre los hechos que se oralizan en el momento de la presentación del caso, conforme a la exigencia del artículo 371, que dice que debe presentar el Ministerio Público en forma resumida, o es que tiene que basar su juzgamiento sobre el contenido de la acusación? Para tal efecto, nosotros acudimos también al principio de legalidad y en base al principio de congruencia procesal, consideramos que el juzgamiento es sobre los hechos y las circunstancias debidamente plasmadas y delimitadas en el requerimiento acusatorio. Si ustedes revisan el 397 del Código Procesal Penal, señala que la sentencia no tendrá por acreditado hechos o circunstancias que no estén descritos en el requerimiento acusatorio. Entonces, si esto señala el Código Procesal Penal, muchos dirán, a ver, si el juez, para determinar la acreditación de los hechos, tiene que observar el artículo 397 y no los hechos que escucha al momento de presentar
sus alegatos de factura. Entonces, ¿para qué están los alegatos de factura? Los alegatos de factura son la exposición resumida de la hipótesis concreta, del hecho concreto de imputación que hace el Ministerio Público. Sobre esa exposición, lógicamente, se va a escuchar la estrategia de la defensa, que la defensa tiene que venir a juzgamiento conociendo absolutamente todo el caso. No es en ese momento que diga, señor, el Ministerio Público no dijo tal cosa, omitió tal cosa, está atentando al derecho de defensa. Por lo tanto, yo no puedo defenderme porque el Ministerio Público no dijo tal o tal circunstancia, o no señaló la proposición fáctica que se requiere. Dado que el requerimiento acusatorio ya contiene la exigencia motivada de la imputación tal cual lo plantea el artículo 349. 349, al 1, literal B, señala que la acusación debe contener los hechos y las circunstancias. Todo esto es la imputación. Por lo tanto, la defensa viene a exponer su estrategia, tiene que venir conociendo de antemano, anteladamente, todos los hechos, toda la teoría fáctica, toda la teoría jurídica, toda la teoría probatoria que el Ministerio Público plantea en su teoría del caso y en su pretensión punitiva y resarcitoria al momento de exponer resumidamente los hechos en sus alegatos de factura. Muy bien. Entonces, ¿por qué consideramos que los hechos tienen que estar debidamente delimitados en el requerimiento acusatorio y no puede ser que a lo largo de la actividad probatoria en el juzgamiento, recién el juez extraiga información para considerar la existencia de alguna proposición fáctica que exige el tipo penal? ¿Por qué consideramos que no sería válido este planteamiento de una imputación, digamos, que va siendo recogida a lo largo del proceso, esta imputación que va siendo, digamos, complementada a lo largo del proceso para llegar al final a una sentencia condenatoria en la que se concluya acabadamente cuáles son los hechos concretos? Consideramos que ello no sería factible en razón a lo siguiente, a lo que manifestábamos al inicio de esta exposición, a la percepción de los hechos. La percepción de los hechos que se tiene, lógicamente va a variar de persona a persona. Y miren ustedes, acá vamos a acudir a lo que dice Daniel González Laguerre. ¿Qué nos dice este español? Nos dice que hay hechos externos, hechos percibidos y hechos interpretados. Señala, llamaré hecho externo al hecho como acaecimiento empírico, realmente ocurrido, desnudo de subjetividades e interpretaciones. Hecho percibido al conjunto de datos o impresiones que el hecho externo causa en nuestros sentidos. Viste, oído, ¿no? Y hecho interpretado a la descripción o interpretación que hacemos de tales datos sensoriales, clasificándolos como un caso de alguna clase genérica de hechos. Entonces, cuando nosotros percibimos la información externa, esa percepción va a variar de persona a persona. Por eso es que la psicología social hace un estudio también sobre la percepción de la realidad que tiene cada individuo. Cada individuo tiene una percepción de la realidad totalmente diferente a otro, ¿no? Y no podemos tener un planteamiento de que todos perciban lo que yo estoy percibiendo, porque eso es irreal, eso no se ajusta a las características personales que cada uno tiene. Pero no solamente la psicología social establece
este tema que la percepción de los hechos varía de persona a persona, sino también las ciencias sociales y algunas otras ciencias que tratan de explicar esta situación de crear las hipótesis. Y esta formulación de hipótesis, esta creación de hipótesis, tiene una metodología de investigación. Y acá aparece el acuerdo plenario, la sentencia plenaria, mejor dicho, 1/2017, que nos habla sobre los estándares de prueba, que pasan de sospecha inicial simple a una sospecha reveladora. En la etapa de investigación preliminar, al amparo del artículo 329, si mal no recuerdo, se obtiene la noticia criminal como sospecha inicial simple. Para transitar a la sospecha reveladora, que viene a ser al momento de la culminación de la investigación preliminar e ingresar a la investigación preparatoria propiamente dicha, se tienen que cumplir objetivos previstos en el mismo Código Procesal Penal contenido en el artículo 330, numeral 2. Es decir, el tránsito de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora tiene que obedecer a que se identifique al sujeto activo, a que se identifique al sujeto pasivo, a que se determine si el hecho resulta siendo delictuoso o no y asegurar los elementos materiales del delito. Todo ello, al cumplimiento, al final de ello, nos va a permitir formular la hipótesis conforme a la exigencia del artículo 336, numeral 2 del Código Procesal Penal. Este artículo nos dice que tiene que haber, al momento de que el fiscal formalice, hechos. No nos dice sobre la existencia de circunstancias, sino de hechos. Una vez formalizados los hechos, el Ministerio Público, al amparo del artículo 321, va a programar sus diligencias para que durante la investigación preparatoria propiamente dicha, acopie elementos de convicción, de cargo y de descargo que le permitan al final de la investigación determinar si la hipótesis que ha tenido al momento de formalizar la investigación ha sido confirmada o no. Si ha sido confirmada, formula acusación, o si no, formula sobreseimiento. Pero esta hipótesis no podría estar en permanente construcción a lo largo del proceso por una razón sencilla. Nunca se podría aplicar a la excepción de improcedencia de la acción, porque siempre estaríamos bajo el argumento de que la hipótesis está en permanente construcción, está en permanente, digamos, acopio de información que permita acabadamente tener una idea sobre lo que se atribuye al sujeto. No sería posible aplicar una excepción de improcedencia de acción conforme a los alcances del artículo 6, me parece, del Código Procesal Penal. Y además vulneraría otros principios, como el principio del derecho de defensa. Yo no sé en qué momento voy a defenderme, porque teniendo la hipótesis de los hechos formulados en forma concreta al momento de formalizar la investigación preparatoria, entonces yo, conociendo esos hechos, al amparo del artículo 321, por eso les decía, si ustedes tienen un código penal, vayan dándole lectura a los artículos que vamos señalando y ustedes comprueben si efectivamente estamos en lo cierto o no. Al amparo del artículo 321 me va a permitir que formular mi estrategia, preparar mi defensa, porque voy a conocer los hechos concretos. ¿Qué más nos dice el 321? Que la investigación preparatoria está también para determinar las circunstancias del delito, las circunstancias del hecho concreto, así como el modo, ¿no? Y le permite a la defensa prepararse. Entonces, para transitar de una sospecha reveladora a una sospecha suficiente, se tiene que dar cumplimiento a los objetivos del 321. Solo así podemos ingresar a la exigencia del artículo 349. El 349, que en su literal P señala que el requerimiento acusatorio tiene que contener el hecho con sus circunstancias. ¿No? El hecho con sus circunstancias. No dice
No dice que la imputación debe ser solo de circunstancias. Dice el hecho con sus circunstancias. Pues, esto, ¿por qué esta exigencia normativa? Porque a lo largo del proceso, a través del acopio de diligencias preliminares para poder construir la imputación concreta, para formalizar la investigación, se han realizado actos urgentes de investigación que nos permiten extraer información y formular la imputación. A lo largo de la investigación preparatoria se realizan actos de investigación para extraer información y que el fiscal pueda tener conocimiento sobre las circunstancias que rodean al hecho concreto de imputación y que finalmente tiene una imputación suficiente, una imputación necesaria sobre el desarrollo del suceso delictivo. Y en base a eso, postular la prueba para que sea presentada ante el juez y el juez, a través del razonamiento probatorio, a través de la valoración que se haga al final de esa prueba que se presenta, pueda determinar si con un alto grado de probabilidad supere esta duda razonable que nos exige el artículo 2, el título preliminar del Código Procesal Penal, y determine la culpabilidad del acusado o, en sentido contrario, la inocencia. Pero no podríamos señalarle al juez desde este punto de vista, de esta percepción, desde esta interpretación que hacemos, no podríamos decirle, señor juez, acá están los medios de prueba, y sea usted el que extraiga la información y concluya si existen o no hechos que se adecúan a la exigencia de los elementos típicos, ya sea elementos objetivos, ya sea elementos subjetivos del tipo penal, de la exigencia del tipo penal. Sea usted el que concluya a través de la información que le presentan los medios de prueba si existe o no existe el dolo. Y consideramos que la postulación de la existencia del dolo debe estar debidamente plasmada en el requerimiento acusatorio y será conforme a la actuación probatoria que se acredite o no se acredite esta postulación, esta presentación de hechos debidamente descritos en el requerimiento acusatorio. ¿Y cómo se tiene que llevar a cabo esta valoración? El mismo código nos lo señala, artículo 158, nos dice, ¿no? Las máximas de la experiencia, la lógica, el tema de la ciencia, que le va a permitir al juez hacer una valoración. Pero también está el tema del artículo 393 del Código Procesal Penal. El 393, tanto en su numeral 1 como en el numeral 2, señala que el juez solamente va a valorar de aquel medio de prueba que ha sido legítimamente incorporado al proceso y que para ello utilizará las reglas, las máximas de referencia, la ciencia, la lógica, ¿no? Para determinar si está acreditado una hipótesis o no está acreditada esa hipótesis, o a lo mejor está acreditada la hipótesis alternativa planteada por la defensa. Pues si el juez extrae información en el juicio hay que tener cuidado con los atajos mentales, con las heurísticas o con los sesgos cognitivos, con la sorpresa que puede causar estos hechos que pues se extrae de la actuación probatoria, no previstos anteriormente por las partes procesales y termina juzgando con sorpresa o con sesgos, ¿no? Entonces, para mejor, digamos, explicación sobre este tema, la Corte Suprema, en la casación 1425-2018 TAM, nos habla sobre la diferencia entre lo que es hechos y lo que es circunstancias. Los hechos concretos, los hechos de imputación, los hechos que requieren digamos, la consecuencia jurídica que se pretende, son los referidos al tipo delictivo. Estos hechos están exigidos por los elementos objetivos, los elementos subjetivos,
los elementos descriptivos, los elementos normativos de cada tipo, ¿no? Entonces, las circunstancias, estos hechos contextuales están alrededor de los hechos concretos. Las circunstancias van a determinar la ideación, planeación, selección de medios, ruptura de obstáculos como circunstancias precedentes. La comisión y omisión del hecho delictivo como circunstancias concomitantes. Y, lógicamente, si estamos frente a un delito acabado, tentado en las circunstancias posteriores, el daño generado, el agravio generado por la comisión del ilícito, entre otras circunstancias que la norma exige. Si ustedes revisan el 156 del Código Procesal Penal, señala que objeto de prueba no solamente está referido a los hechos, que es la imputación, sino también la determinación de la pena. La determinación de la pena, que muchas veces nos olvidamos de la determinación de la pena y consideramos que automáticamente se debe imponer lo solicitado sin hacer un razonamiento de la exigencia del artículo 45, 46 y siguientes del Código Penal. Entonces, la determinación de la pena también merece tener un tratamiento de postulación de prueba, la reparación civil, así como la judicial. Entonces, los hechos y las circunstancias referidos al hecho concreto, los hechos y circunstancias referidos a la determinación de la pena, los hechos y circunstancias referidos a la determinación de la reparación civil en sus elementos, ¿no? El hecho antijurídico, el factor de atribución, si estamos frente a una responsabilidad objetiva o subjetiva, cuál es el nexo causal con el daño patrimonial, extrapatrimonial, daño moral, daño a la persona, lo procesante. Todos estos elementos tienen que tener objeto de prueba y, lógicamente, fundamentación. La fundamentación está referida principalmente a lo que se conoce como imputación concreta de los hechos. Y aquí hemos hecho un esquema pequeño sobre lo que debe contener el hecho concreto de imputación. El hecho concreto de imputación debe ser una narrativa novelesca del suceso delictivo, porque si narramos en forma novelesca todo el suceso delictivo, va a ser una descripción amplísima y nos vamos a perder en la esencia de la exigencia del tipo penal. O si vamos a hacer un copia y pega de los informes fundamentados, por ejemplo, para los delitos ambientales, o de los informes de contabilidad, o los informes, cualquier informe pericial, si vamos a hacer un copia y pega y plantearlo como imputación, igualmente nos vamos a perder sobre la exigencia de la imputación concreta. Básicamente la imputación concreta, como ustedes muy bien lo saben, responde a estas preguntas. ¿Quién ejecuta el delito? ¿No? ¿Quién es el sujeto activo? Y al sujeto activo no solamente hay que identificarlo con la ficha RENIEC, sino tal cual exige el artículo 349, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal, que nos remite al artículo 88, numeral 1, que tiene 4 literales de exigencia normativa para la identificación del sujeto activo. ¿Para qué es necesario? Es necesario porque si ingresamos a la etapa de juzgamiento y la defensa plantea una estrategia de defensa conformada, entonces vamos a ingresar para la determinación de la pena con información suficiente que le permita a los jueces graduar la pena, o en caso de que no exista acuerdo entre las partes respecto a la pena imponerse, se aperture un debate debidamente postulado con medios de prueba en base a las proposiciones prácticas delimitadas en el requerimiento acusatorio, porque recuerden que el requerimiento acusatorio, mejor dicho, el juzgamiento, obedece al principio de congruencia procesal previsto en el 397, que nos dice que la acusación, la sentencia, no podrá tener por acreditados hechos o circunstancias que no estén descritas en la acusación. Por lo tanto, cuando hay conclusiones anticipadas, no se podría introducir hechos referidos a la identificación del acusado que no ha sido debidamente acopiado y postulado conforme a la exigencia del 349. Recuérdase, el 349 es una exigencia de validez porque se exige una debida motivación. ¿Qué más? Tendríamos que contestar a la imputación concreta. ¿Qué hizo el que ejecuta el delito? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Hizo una acción, hizo una omisión según la exigencia del verbo factor. ¿No? Juan mató a Pedro. ¿No? Juan mató a Pedro, ¿no?
dónde ejecuta el delito, porque es necesario determinar la ubicación donde se ejecuta el delito, uno por razones de competencia y dos por una circunstancia de determinar el espacio, en qué circunstancia espacial se ha ejecutado el delito. Lógicamente va a obedecer a algunos otros criterios, la ubicación espacial de la ejecución del delito. ¿Cuándo se ejecuta el delito? Muchas veces vemos situaciones en que no está delimitada la fecha de la comisión del delito. Una de las exigencias de validez para la de la disposición de contratación de investigación preparatoria. La acción completa de los hechos. Sí, ¿alguien quiere intervenir? ¿Sí? Doctora, ¿alguien quiere intervenir? Doctora Ortega. No, ya. Bien, entonces le decía que una de las circunstancias de validez del artículo 336 está referido a determinar la fecha de la comisión del delito, ¿no? El 336 numeral 1 se tiene que plantear cuándo se ejecuta para establecer la vigencia de la acción penal, ¿no? Y finalmente, quién ejecuta el delito, determinar quién es el agraviado. Pareciera fácil, ¿no? Determinar quién es el agraviado. Sin embargo, a veces vemos en las acusaciones que cuando se trata de delitos de homicidio, ponen al agraviado al difunto, cuando el agraviado, conforme al artículo 94, numeral 2 del Código Procesal Penal, viene a ser la sucesión, conforme lo establece el artículo 814 del Código Civil. Bien, el tiempo nos va ganando y vamos a avanzar. Bien, este tema de las etapas del juicio, lógicamente, ustedes lo conocen, solamente vamos a hacer un tema de análisis sobre la prueba nueva y el reexamen. En el supuesto de que el acusado no acepte la acusación y diga que se considere inocente, tiene el derecho a un juicio público oral y contradictorio. Muy bien. Dentro de ello, el artículo 373 habilita la incorporación de prueba nueva si el que se ha tomado conocimiento con posterioridad al control de acusación o el reexamen de la prueba inadmitida por el juez de investigación preparatoria, para lo cual se exige que quien va a postular la prueba haga una especial argumentación. Esta especial argumentación no tiene que estar referido al contenido en sí del medio de prueba que se postula, sino a aquellas circunstancias que habilitan a postularlo en la etapa de juzgamiento de forma excepcional y no haberse postulado, o mejor dicho, habiéndose postulado en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, disculpen, habiéndose postulado en la etapa intermedia, fue rechazada por el juez de investigación preparatoria. Pero además, conforme a las reglas de postulación, señalando el aporte probatorio, a efecto de que, conforme al artículo 352, numeral 5 del Código Procesal Penal, el juez determine si resulta siendo admitido, si es pertinente, lógicamente, con la pertinencia del objeto de prueba que hace referencia al 156, es decir, si es congruente con los hechos, si es congruente con la determinación de la pena, si es congruente con la reparación civil, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia que tiene este nuevo medio de prueba? Si es conducente, es decir, resulta siendo idóneo, habilitado por la norma para acreditar una determinada situación jurídica y finalmente si es útil a su teoría del caso. Pues no vaya a ser que estemos frente a una estrategia de defensa afirmativa, positiva o activa, como muchos lo señalan, en la que el abogado presente una hipótesis alternativa y, sin embargo, esté postulando prueba para la determinación de la pena. Resulta siendo incongruente, inútil a su teoría del caso. Pero también se habilita no solamente el reexamen de la prueba no admitida en la etapa intermedia, sino también que conforme al artículo 155, numeral 4 del Código Procesal Penal, el juez puede hacer un reexamen de la prueba admitida
cuando consideran que esta prueba resulta siendo de repente sobreaplicable o de repente impertinente al objeto del debate. Porque el objeto del debate sí van a ser de la presentación de los hechos y de la oposición que haga la defensa conforme a una determinada estrategia. Por ejemplo, si la estrategia de la defensa es establecer que no se va a acreditar uno de los elementos del tipo penal, por lo tanto, el objeto del debate se va a focalizar en la acreditación y solo en ese extremo para que durante el desarrollo del juicio oral actúe la prueba que está relacionada exclusivamente con el objeto de prueba, pudiendo hacer convenciones probatorias respecto a aquellos puntos en los cuales no existe contradictorio. Pues se recuerda lo que habíamos señalado al inicio del proceso, que uno de los principios que gobierna el juzgamiento es el principio de contradicción en la actividad probatoria. 356, ¿no? Contradicción en la actividad probatoria. Si no hay contradicción en la actividad probatoria, entonces podemos llegar a convenciones probatorias conforme lo habilita el artículo 363 del Código Procesal Penal, que le dice al juez la dirección del proceso. Como tiene la dirección del proceso, puede llegar a estas convenciones probatorias, delimitando el objeto del debate e ingresar en forma concreta a la etapa de juzgamiento solo a debatir aquellas cuestiones en que las partes no están de acuerdo. Luego se tiene la declaración del acusado. Y este es otro tema que pareciera ser un tema muy sencillo, conocido, sin embargo genera algunos inconvenientes en el desarrollo de la declaración del imputado. Vemos, por ejemplo, en la selva central como una estrategia mayoritariamente usada, decimos estrategia, por darle un nombre, a que todas las defensas señalen que la declaración del acusado va a ser al final de la actividad probatoria. En algunos casos obedece a un tema de estrategia y en algunos otros casos simplemente a un tema de desorientación. ¿Por qué? Porque la declaración del acusado tiene que ser congruente con la estrategia de defensa que plantea el abogado. Si es una defensa afirmativa, una defensa positiva, una defensa activa, en el que señale el abogado tener una hipótesis alternativa, una teoría del caso diferente al del Ministerio Público, entonces el acusado al momento de declarar presentará su visión, su versión de los hechos, que sea congruente con la estrategia de la defensa. Pero si la estrategia de la defensa es una estrategia negativa, es decir, niega que el Ministerio Público vaya a aprobar cada uno de los elementos normativos o que no tenga la imputación suficiente conforme a la exigencia del tipo penal, o que exista alguna duda sobre la actuación de los medios de prueba, sobre la responsabilidad penal, o plantee una insuficiencia probatoria, entonces no hay necesidad de una declaración del acusado, porque su estrategia está focalizada en negar que el Ministerio Público cumpla con lo que prometió, negar que el Ministerio Público va a acreditar su hipótesis, ¿no? Entonces, esa estrategia es que simplemente se pueda establecer que el acusado guarda silencio o se dé lectura a su declaración de crédito. ¿Para qué sirve en todo caso la declaración del acusado? Para que el juez dé respuesta. Porque conforme al artículo 86 del Código Procesal Penal, la declaración del acusado es un medio de defensa. Es un medio de defensa. Si ustedes le dan una lectura al artículo 376, numeral 2 del Código Procesal Penal, señala que el acusado aportará libremente los hechos sobre su caso para aclararlos o también para determinar la pena. Por lo tanto, el imputado presta una declaración inicial de forma voluntaria. No es que yo defensa, le diga a mi acusado, declara. Tú sabrás lo que declara. No. Eso tiene que obedecer y tiene que ser congruente también con el mecanismo de defensa técnica que se plantee, con la estrategia de defensa que se plantee.
porque, como repetimos, el artículo 86 señala que es un mecanismo de defensa, es un derecho de defensa. Por lo tanto, el 376, numeral 2 del Código Procesal Penal, congruente con el artículo 88, numeral 2 del Código Procesal Penal, el acusado aportará libre y oralmente los relatos, aclaraciones, explicaciones sobre su caso. Y las preguntas, el interrogatorio se orienta a aclarar las circunstancias. No se habilita un interrogatorio indagatorio para descubrir, ¿no? Simplemente para ver, a ver, si en algún momento lo hago confesar, como en las películas de Hollywood. No, eso no es congruente con el principio de legalidad contenido en el artículo 376 y además congruente con el artículo 88, numeral 2, pues el acusado tiene el derecho a defenderse con sus propias palabras al momento de expresarse de la acusación conforme a una estrategia delimitada por el abogado defensor. Algunos dirán, oye, un momentito, y el acusado no puede ser ofrecido como medio de prueba. Claro que sí, pero ese es otro tema. Ese es otro tema que en alguna otra ocasión podemos tratar. Muy bien. Entonces ingresamos a la actividad probatoria. En la actividad probatoria está focalizada básicamente a que el juez, a través de la prueba que se postula por quien tiene una hipótesis, por quien presenta los hechos construidos en base a una metodología de investigación, hechos construidos en un lapso de tiempo que prevé la norma, hechos que no pueden ser construidos y postulados de forma improvisada, de forma, digamos, empírica, con una percepción plasmada de heurísticas, de sesgos. No, los hechos tienen que ser postulados como consecuencia de haber desarrollado toda una metodología de investigación prevista en el mismo Código Procesal Penal. Si ustedes revisan el 65, numeral 4 del Código Procesal Penal, le dice al fiscal que para la investigación tiene que tener una estrategia que le permita cumplir los objetivos tanto del 330, numeral 2, referidos a la investigación preliminar, como los del 321, referidos a la investigación preparatoria. Estos hechos que va a postular tienen que ser congruentes con la postulación de las pruebas para que el juez determine si está acreditada o no está acreditada a través de una inferencia probatoria. Entonces, esta primera fase a que nos habla Daniel González ayer de la inferencia probatoria, que es en la obtención de la información a partir de la práctica de la prueba, está referida a etapas previas en las que se tiene que construir los hechos que exige el tipo penal con sus circunstancias para tener esta información y poder postular acabadamente los hechos. No puede surgir el hecho recién conocerlo a partir de la actividad probatoria. La postulación que hace el Ministerio Público tiene que ser una postulación como consecuencia, repito, como consecuencia de haberlo obtenido esta información y se la presenta al juez. Se dice, señor, los hechos han sido de esta forma y voy a acreditar estos hechos con la declaración testimonial de fulano de tal que ha sido un testigo directo, con la declaración referencial, con la declaración técnica de este testigo, ¿no? Entonces el juez, a través del razonamiento probatorio, determinará si este testigo, su declaración es coherente, es decir, no está viciada de contradicciones que pudieran generar alguna duda sobre la información que está dando, si es circunstanciada, si ha dado detalles que puede establecerse según la circunstancia del caso, si no hay alguna circunstancia subjetiva que pudiera invalidarla, como la presencia de un odio, resentimiento, o si también esta declaración tiene corroboración de otros elementos probatorios, tal cual nos señala Jordi Nieva Penol,
¿no? Todas estas circunstancias de valoración respecto al testimonio, porque, como ustedes bien lo saben, el testigo es un ser humano cuya memoria, los seres humanos, tenemos limitaciones. Hay información que se almacena en la memoria de largo plazo, cuando esta información está referida a circunstancias que van a quedar, digamos, plasmadas, que son circunstancias que van a generar algún tipo de especial información, como por ejemplo el día en que uno se casa, o el día en que uno se divorcia, el nacimiento de un hijo, o algún acontecimiento que siempre va a estar plasmada en nuestra memoria episódica, ¿no? Porque hay un episodio que está digamos, plasmada en nuestra memoria a largo plazo. Pero hay otra información que se queda en nuestra memoria a corto plazo, por lo tanto, hay dificultades en evocarlo. Los juicios no se llevan de forma inmediata, se llevan a cabo 2 años después, 3 años después, o en el mejor de los casos, un año después de haber sucedido los hechos, y entonces el contradictorio que se ejerza en el juicio tiene que basarse sobre el aporte probatorio plasmado al momento de ofrecer el medio de prueba en la etapa intermedia conforme a la exigencia del 349, numeral 1, literal H o G, creo que es, y el 350, por tanto, para la defensa. El 350 le dice a la defensa que al momento de ofrecer su medio de prueba, su testigo, tiene que señalar el aporte probatorio, al igual que el juez al momento de admitir el medio de prueba de conformidad con el 352, numeral 5, tiene que señalar cuál va a ser el aporte probatorio. ¿Para qué? Para que durante la actuación de los medios de prueba conforme al 378, el directo se haga sobre el aporte probatorio y el contrainterrogatorio se haga para evidenciar alguna circunstancia que contradiga sus versiones y lógicamente se determine la incoherencia del relato. Y solamente a través de este contradictorio, y viendo este contradictorio a través de la inmediación, el juez pueda valorar y determinar si ese relato es coherente, circunstanciado, si existe alguna circunstancia subjetiva que lo invalide, o si tiene elementos corroborativos a lo que dice el testigo, ¿no? Entonces, va a extraer esta información a través de la actuación de los medios de prueba, pero esta información que va a ser debidamente postulada. Y esa es la estructura de la inferencia probatoria. Daniel González Laguerre utiliza el modelo argumentativo de Turing, nos dice que tiene que haber una razón que está, digamos, explicitada en los fundamentos, ¿no? Una pretensión, tiene que haber una garantía a través de las máximas de la experiencia y un respaldo en la norma. Muy bien. Toda esta estructura de la inferencia probatoria tiene que ser debidamente actuada para que el juez emita su conclusión. Lógicamente, hay temas que se tienen que debatir sobre el razonamiento deductivo, inductivo, abductivo, pero bueno, eso será en otra ocasión. Avancemos, dado que el tiempo nos está ganando. En el tema del examen de testigos y peritos hemos señalado, por ejemplo, que la declaración de un perito obedece a obligaciones. Por ejemplo, el perito que no quiera asistir a una audiencia o el perito que se niegue a declarar puede ser denunciado por el artículo 371 del Código Penal, que señala lo siguiente. El 371 señala: el testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa, ¿no? Entonces, hay obligaciones que tienen los ciudadanos con la administración de justicia, cuyos incumplimientos genera una responsabilidad. El artículo 170 del Código Procesal Penal nos establece cómo debe ser el examen del perito. El examen tanto a nivel de investigación como al nivel de investigación preparatoria, o que diga de juzgamiento. Y a nivel de juzgamiento tenemos focalizado el 378, numeral 4 y 8, del Código Procesal Penal. Este numeral 378, numeral 4, que es directo, que se hace, las preguntas directas que se hacen al testigo, no son preguntas indagatorias, no son preguntas de descubrimiento,
Estas preguntas tienen que ser congruentes con el aporte probatorio, postulado y admitido en la etapa intermedia. Recuerda el artículo 393, numeral 1, que señala que el juez no va a valorar aquellos medios de prueba que no han sido legítimamente incorporados al proceso. Su incorporación legítima de la postulación del medio de prueba está en relación directa al aporte probatorio a obtenerse conforme a la exigencia del 352, numeral 5. Bien, hay otros temas, pero vamos a avanzar con el tema del peritaje. En el tema del peritaje, por ejemplo, se tiene bastantes inconvenientes en el examen a los peritos. En el examen a los peritos se hace una serie de preguntas sin que tenga, digamos, una congruencia con su teoría del caso o una congruencia con el objeto de prueba. Se hace preguntas en todo sentido, pero no se realiza a lo que se quiere creer. Y la norma procesal nos dice qué es lo que tiene que contener el peritaje. Por ejemplo, en el 177, el 178 me parece, está señalado, 178, está señalado todo lo que contiene el examen, el informe pericial. Y en el 181, nos dice qué es lo que debe contener el examen al perito. Y el examen al perito está básicamente focalizado a partir de su informe del literal C, exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo, la motivación o fundamentación del examen técnico. ¿Por qué digo a partir del literal C? Porque si ustedes leen el 181, dice, el examen o interrogatorio al perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que se sostiene. No, entonces, básicamente lo que se tiene que preguntar al perito es sobre la metodología e instrumentos utilizados y que le lleva a tener un resultado, una conclusión. Pero muchas veces escuchamos, por ejemplo, se le dice, bueno, ¿qué metodología utilizó? El método de la observación. Pero yo no sé por qué se preguntó eso, si no tienen la menor idea en qué consiste ese método. Si se pretende cuestionar el método, entonces quien pregunta tiene que tener una información previa. Por ejemplo, en el tema de los peritajes psicológicos. En el tema de los peritajes psicológicos hay determinados test que se aplican en determinadas regiones geográficas según su cultura y según las costumbres. Pues no todos recibimos la validad de igual forma según el área geográfica y según las costumbres. Por lo tanto, hay test que se habilitan por el Ministerio de Salud para que se empleen en determinadas zonas. Entonces, si uno conoce ello, entonces podrá preguntar, señor, ¿cuál es el instrumento utilizado para la obtención de esa información? El perito dirá, pues he utilizado tal instrumento, y el cuestionamiento viene, entonces, si está aprobado o no está aprobado, se utiliza o no se utiliza ese test en este caso para que le permita concluir en lo que usted afirma, ¿no? O el tema de las conclusiones está relacionado con lo que se le ha solicitado y con el esclarecimiento del hecho concreto de imputación. Bueno, entonces las preguntas tienen que ser en base al principio de legalidad conforme a la exigencia del 181 y no hacer preguntas divagatorias, preguntas incongruentes, preguntas de pesca, preguntas que solamente se hacen porque tengo que preguntar, si no, quedo mal, ¿no? No, a lo contrario. Cuando se hacen preguntas que no son congruentes, se queda peor de lo que no se hubiese formulado la pregunta. Bien, en el tema de la prueba documental, yo no sé si esto sucede en todos los distritos judiciales, pero acá tenemos un problema. En la prueba documental se ofrece, por ejemplo, la denuncia de parte, la prueba documental, los informes del asistente social, ojo, no olvidar, en el tema de la pericia, la valoración de la pericia, no se hace preguntas en base a los hechos que el agraviado, la agraviada hubiese proporcionado al perito.
Hay una casación, no sé si la tengo por acá, que la Corte Suprema ha señalado que el examen tiene que estar focalizado sobre el método y la conclusión, no sobre los hechos, que la agraviada podría proporcionar en razón a lo siguiente. Y entramos acá, por ejemplo, en el tema de la prueba documental. Los hechos que la agraviada menciona en la denuncia no han sido sometidos a contradictorio. Esos hechos son noticia criminal como sospecha inicial sin. Esos hechos no son preexistentes. Mejor dicho, el documento que contiene la denuncia no es un documento preexistente, es un documento que va a dar origen al proceso. Y en algunos otros documentos que se contienen dentro del proceso y son ofrecidos, no son prueba documental. La prueba documental tiene que ser existente al proceso, independiente y ajeno a este, ¿no? No son las actuaciones jurisdiccionales, procesales, fiscales que se llevan a cabo, porque esos son registros de sucesiones, de errores, en el cumplimiento de procedimientos determinados, pero no reconstruyen el suceso de delito. Por ejemplo, en el tema de los informes sociales, muchas veces la asistente social extrae información de la versión que le da la agraviada y sobre ello determina el grado de vulnerabilidad y el riesgo en el que se encuentra. Sin embargo, por ejemplo, protocolos como los del CEN señalan que frente a esta información debe el asistente corroborar con las entrevistas a la familia o a los vecinos y determinar efectivamente el grado de vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Pero no solamente estar focalizado en la extracción de la información vertida por la agraviada. Bien, finalmente el tema de prueba de oficio, que también es un tema bastante controvertido, que existen casaciones en que a veces nos dan diferentes concepciones sobre lo que es la prueba de oficio. Sin embargo, si nos sometemos al principio de legalidad, vamos a encontrar dos supuestos. El primer supuesto contenido en el 385 numeral 1 nos dice que se puede llevar a cabo una inspección o una reconstrucción de los hechos siempre y cuando no se hubiese llevado a cabo en su momento. Sin embargo, si ustedes analizan esta circunstancia que habilita llevar una inspección judicial, resulta siendo incongruente con los objetivos de la inspección judicial previstos en el 192, numeral 2. ¿Qué nos dice en el 192? ¿Cuál es el objeto de la inspección? La inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros elementos materiales que el delito haya dejado en los lugares o cosas sobre las personas. ¿No? Esa es la finalidad de la inspección, principio de legalidad. 2 años después, 1 año después, 6 meses después, vamos a encontrar algo en la escena del delito. Me parece incongruente, por lo tanto, discutible también esta percepción sobre la necesidad de realizar una inspección. Claro, según el caso concreto, porque habrá alguna circunstancia que en estos momentos no se me viene a la mente, que habiliten a llevar a cabo esta inspección para construcción. El segundo supuesto es el que utilizamos mayormente, ¿no? El que señala para esclarecer la verdad, para llegar al esclarecimiento de la verdad y solicitamos la incorporación de un medio de prueba que en algún momento no lo hemos ofrecido, ¿no? Si seguimos lo que dice Talavera, me olvidé el nombre, Talavera, se me olvidó el nombre, voy a alcanzar. ¿Arguelles? ¿Cómo? ¿Arguelles? No. Ya, les prometo que para la siguiente me acuerdo. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que hay circunstancias, hechos que van a nacer como producto de la actividad probatoria, que no han sido previstos anteriormente y que resultan siendo necesarios su esclarecimiento justamente para llegar a la verdad, teniendo cuidado de que el juez no reemplace a las partes procesales. Claro, me dirán, pues eso no lo dice Talavera, eso lo dice el código. ¿No? Eso es tal cual lo dice el código. Pero el tema es que el hecho tiene que nacer como una excepcionalidad, como algo que no se preveyó, que no se tuvo conocimiento previamente y que resulta siendo necesario
necesario para llegar a la verdad respecto a la acreditación de alguna hipótesis, ya sea planteada por el Ministerio Público o por la defensa. Pero no está el 385 para postular medios de prueba, que me olvidé en su momento, que no se planteó, no se ejerció en su debido momento, y que, bueno, pues como la Constitución señala, el tema de que tengo el derecho a la prueba, me habilite a plantearlo en forma extemporánea. No, hay sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que si no se ha cumplido con ofrecer el medio de prueba en el plazo que establece la ley, entonces estamos prescribiendo. El artículo 144 también del Código Procesal Penal nos habla sobre la caducidad y alguna otra jurisprudencia que conlleva establecer que no es un derecho absoluto. Bien, señores, les agradezco su tiempo. Nos hemos excedido algunos minutos. Es un tema bastante amplio, no hemos podido abordar todo lo que se exige en el tema de la actuación probatoria, que hemos tomado muy someramente. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna crítica, encantado de escucharlos. Gracias. Sí, doctor Moni Bautista. Doctora, ¿cómo está? Doctor, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle por la ponencia y también los datos que usted nos brinda como juez unipersonal en relación al juicio oral, ¿no? Mi inquietud, doctor, es en relación a la actuación de prueba nueva que se ha hecho como una práctica por parte de los abogados defensores de ofrecer en la etapa como prueba nueva y eludiendo esa responsabilidad que tienen en la etapa de investigación preparatoria, en la etapa intermedia, para poder postularlo como prueba nueva, dado que la prueba pericial de parte tiene un procedimiento que está regulado en el código, ¿no? Existe una casación de Moquegua respecto en relación a la preclusión. Sin embargo, hay otros criterios de los magistrados de juicio que señalan que por el derecho a conocer la verdad de los hechos, que es la finalidad del juicio oral, lo admiten, omitiendo también este tema de hacer el control en relación a la etapa en la cual debe actuarse la prueba pericial de parte, y también dejando de lado el tema del principio de preclusión, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué posición tiene usted en el juzgado unipersonal de Oxapampa en relación a este tema, ¿no? Nosotros nos inclinamos a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la prueba prevista de alguna forma implícita en el debido proceso contenida en el artículo 39 del numeral 13 de la Constitución. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Tenemos dos expedientes. El expediente 3712-2005, habeas corpus, y el expediente 834-2009, habeas corpus. En el primer expediente, en la primera sentencia, nos dice, en todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios. Pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria. En el segundo caso, nos dice, el derecho a la prueba no puede ejercerse de manera absoluta, sino dentro de límites que establece el ordenamiento jurídico. Tales límites obedecen a lo señalado legalmente para el proceso penal. Es en ese sentido que se establecen los plazos para que los medios de prueba sean presentados. Claro, tampoco es un tema caprichoso de la norma, es decir, oye, me presentas en tal etapa y ya. Y si no me presentas, ¡pin! No, no. Como hemos señalado al inicio, todo obedece a una metodología, a un tema metodológico en el cual se acopia la información para postularlo debidamente
e ingresar a una etapa de actuación probatoria y que a través del razonamiento probatorio el juez pueda determinar la existencia o no del suceso delictivo. Porque de lo contrario, si empezamos a introducir información, así nomás, vamos a poner eso, ¿no? Así nomás, para garantizar el derecho a la prueba, vamos a poder correr el riesgo de que el juez tenga percepciones que estén incluidas con las deficiencias que nos dicen los psicólogos, ¿no? Las heurísticas, el tema de los sesgos cognitivos, el sesgo de confirmación, el sesgo de anclaje, una serie de sesgos que se obtienen con la información previa que se tiene en nuestro razonamiento. Pero no solamente nos dice, como al inicio planteamos, esto los psicólogos, sino también Daniel González Larrea nos dice que en la percepción existen problemas. No existen problemas a través de los órganos sensoriales, a través de las ilusiones, las alucinaciones, la percepción e interpretación del suceso. Existen problemas, por eso es que existen etapas y metodologías de cómo se tiene que acopiar información para luego presentarlo. Ese es mi punto de vista, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco, doctor Javier. Doctor, buenas tardes. Si me permite, doctor, un minuto, una pregunta. Pues, doctor, escuché en la ponencia también de jurista, el doctor César Nakazaki. Señala las pruebas, todos los jueces deben admitir las pruebas, porque es el juez que tiene que sentenciar basado en las pruebas. Entonces, basándonos de esta ponencia que ha dado también este magistrado, este abogado, quiero irme al 373, inciso 2, que usted ha señalado en cuanto a prueba nueva. Dice, excepcionalmente se podrán, las partes podrán retirar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control de acusación, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. En ese tema usted ha explicado, claramente yo entiendo la especial argumentación. Señala entonces el código del artículo 373, sí, entonces es una salida que nos da a tontos a los abogados también litigantes de poder ofrecer prueba nueva con esta especial argumentación, que tiene que ver, como usted ha señalado, la metodología del desarrollo de la prueba que nosotros estamos postulando. Por ende, señor magistrado, señor doctor, quisiera un poquito que nos aclaren este tema de la especial argumentación, en el sentido tampoco que no se nos declare en las audiencias cuando solicitamos la admisión de prueba nueva, que no haber satisfecho tal vez lo que señala el Código Procesal Penal. Gracias, doctor. Claro, lo que, por ejemplo, el doctor César Nakazaki hace referencia sobre el derecho de defensa, cuando ha sido vulnerado en las etapas previas de una defensa eficaz, ¿no? Entonces, hay necesidad de que en determinados casos se concretice el esclarecimiento de la verdad sobre la postulación de una prueba que no habría sido ofrecida en su momento. Cada caso va a ser totalmente diferente, ¿no? Cada caso nos va a habilitar a hacer un debate si estamos frente a una circunstancia especial que habilita tener un razonamiento diferente al razonamiento del juez de investigación preparatorio, porque al final quien va a decidir el caso es el juez de juzgamiento. Pero el tema es que el numeral 2 de 373 está referido a la negación, o sea, cuando el juez de investigación preparatoria negó la admisión del medio de prueba y se reintenta esa postulación al juez de juzgamiento mediante un reexamen, ¿no? Un reexamen, y según el caso concreto, ojo, según el caso concreto, porque habrá casos en que habiliten su admisión y habrá casos en que se mantenga la decisión del juez de investigación preparatoria.
va a depender, como les digo una vez más, del caso concreto. Sí, doctora Araceli, ¿cómo está? Su audio, doctorita. No la escuchamos. Problemas en la virtualidad. Si esto sucede acá, imagínense cómo sucede en los juicios. No la escuchamos, doctorita. Mientras tanto, a ver, doctor Ciro. Sí, en principio agradecer a la institución por la realización del evento y felicitarlo, doctor Sea, por brillante exposición y didáctico. Doctor Sea, tengo un comentario pequeño y una pregunta. Efectivamente, usted ha señalado que pues, el maestro Celis Mendoza plantea de que, por ejemplo, el juicio oral se puede realizar de manera mixta o un híbrido, ¿no? Por ejemplo, en el inicio de instalación de juicio oral, a efectos de poder realizar, por ejemplo, una mejor instalación, valga la redundancia, se podría realizar de forma virtual, pero después, para el examen propiamente de los testigos y peritos, entiendo yo, se tendría que realizar de manera presencial a efectos de evitar cualquier cuestionamiento, ¿no? En el sentido de poder inducir al perito o al testigo a que declare de una forma u otra. ¿Cuál es su perspectiva de ese criterio que maneja el doctor Celis? Y la pregunta segunda, en todo caso, sería, es sobre la prueba adicional, doctor. Lo ha trabajado ya la Corte Suprema, que es diferente a la prueba de oficio, y me gustaría ver su postura si eso es admitido, por ejemplo, según su criterio, o no es admitido esta prueba adicional. Gracias, doctor. Bien, en el tema este que dice el maestro Celis, nosotros también lo seguimos todos los días, totalmente de acuerdo con su posición, ¿no? El tema es que la virtualidad tiene que ser aprovechada. No podemos dejarla de lado, pero frente a circunstancias especiales, excepcionales. Si ustedes escuchan también la exposición de Jordi Fernández Beltrán, señalan que para garantizar el tema de la idoneidad del testigo, del perito que presta, lo haga frente a instituciones habilitadas en otros distritos, en otras provincias, que por ejemplo, si estamos en Oxapampa y el testigo está en Piura, su declaración se realice ante una sala de audiencias de Piura para que se garantice que uno, que realmente sea el testigo, dos, que conteste conforme a la percepción de los hechos que ha tenido y no se ha dirigido, y se garantice el tema de que la información introducida sea realmente la que corresponde a su conocimiento. Considero que la utilización de la virtualidad tenemos que aprovecharla, pero hay que regularla tal cual lo dice el maestro, ¿no? Los dos maestros que señalan sobre este tema. El tema de la prueba adicional. Yo considero, por ejemplo, como lo he venido planteando, que llegar al esclarecimiento, a la decisión, a la consecuencia jurídica de la imposición de una pena, no puede ser de manera empírica, de una forma que yo presuma, asuma, intuya, perciba a través de un tema de sentimiento. A mí me late, ¿no? Entonces, como me late, voy a ver qué más hago. No, yo considero que tiene que haber un tema metodológico, tal cual lo consideren, interpreten, que el código lo dice así, porque hay quienes interpretan de una forma totalmente distinta, que puede ser válida desde su percepción, ¿no? La percepción de los seres humanos siempre va a ser distinta unos de otros, siempre va a ser distinta. Nadie es el dueño de la verdad. Vivir en democracia significa aceptar la percepción que uno tiene y la percepción del otro. Yo no puedo imponer a todos los demás mi percepción y decir que si no piensan como yo, sus pensamientos son nulos, ¿no? Y desechar sus pensamientos, ¿no? Esa es la garantía de la doble instancia, porque si la percepción de un juez no ha sido la correcta, sube a segunda instancia para que la percepción de tres jueces
que actúan colegiadamente, debatan y apliquen lo que ellos perciben sin deslegitimar ni desacreditar la percepción de primera instancia. Entonces, frente a lo que usted plantea, yo considero que todo debe obedecer a una metodología y al cumplimiento de lo que él establece las estrategias en el acopio de la información según los objetivos del código procesal. Sí, doctora Araceli, ahora sí, a ver. Ahora sí me escucha. Ahora sí la escuchamos. Ya. Tengan ustedes muy buenas noches, colegas, doctor. Agradecerle infinitamente por sus sabios conocimientos que de alguna u otra manera nos ayuda a poder administrar justicia como el código nos ampara. Doctor, una consulta. Con respecto a los medios de pruebas ofrecidos para la actuación en juicio oral, ¿qué pasa cuando el fiscal no menciona la pertinencia, la conducencia y la utilidad en el auto, en su acusación, y tampoco se plasma en el auto de enjuiciamiento Gracias. cuando vayan a juicio? Gracias por la pregunta, doctora Araceli. Es muy esencial que el auto de enjuiciamiento cumpla con las exigencias del artículo 353. Pero ojo, que las reglas de postulación del medio de prueba están contenidas en el artículo 349 para el Ministerio Público y 350 para las partes procesales, para las demás partes procesales. En estas reglas de postulación solo se exige el señalamiento del aporte probatorio a obtener. Pues será el juez de investigación preparatoria al momento de admitir que aplique las reglas de admisibilidad. Estas reglas de admisibilidad contenidas en el artículo 352, numeral 5, literal B, me parece, que está referido a la pertinencia, la conducencia y la utilidad. ¿De dónde saca esta información el juez? El contradictorio que se lleva a cabo en la etapa intermedia respecto a la postulación de cada medio de prueba sobre el aporte probatorio a obtener. De esa información establecerán que ese aporte probatorio resulta siendo congruente, o mejor dicho, pertinente con la determinación de la pena, la reparación civil, que es una pertinencia de acuerdo al 156. Resulta siendo conducente porque es un medio de prueba que la ley lo habilita, lo considera como idóneo y útil a la teoría del caso. Esta regla, esta admisibilidad del medio de prueba debe cumplirse por parte del juez de investigación preparatoria, tiene que ser plasmado en el auto de enjuiciamiento conforme al artículo 353. ¿Para qué? Para que durante el juicio oral se respete el 393, numeral 1. Es decir, que cuando se haga el directo conforme lo habilita el 378, numeral 4, a quien ofreció la prueba, lo haga sobre el aporte probatorio a obtener, ¿no? Entonces, porque ese aporte probatorio a obtener ha sido legítimamente incorporado en la etapa intermedia. Pero si eso no contiene el auto de enjuiciamiento y no se observa estas reglas, ¿qué va a pasar en el juicio? Vamos a hacer preguntas indagatorias. Vamos a disparar por todo lado. Vamos a hacer juicios extensos, porque no va a estar focalizado en un aporte a obtener, sino en un descubrimiento. Queremos descubrir la información. Entonces, si no está debidamente delimitado, vamos a tener problemas en la actuación probatoria. Sí, doctor Martín. Doctor Sea, hoy en día con la virtualidad se está presentando una dificultad, sobre todo en el interrogatorio, tanto directo como contrainterrogatorio. Por ejemplo, el testigo viene a declarar y no recuerda absolutamente nada. Los mecanismos que se empleaban al inicio era que al testigo se le daba su declaración previa para que dé una lectura, lo que se llama refrescamiento de memoria. Hoy en día no se puede hacer eso.
¿Y quién debe leerlo? ¿El fiscal, el órgano jurisdiccional o la persona que lo ofrece? En primer término. Sí, y en segundo término, si es que ese testigo mantiene su versión contraria a la inicialmente declarada, se convertiría en un testigo hostil. Y el testigo hostil tiene otra forma de interrogación. Sin embargo, hay abogados que señalan que no hay una norma que lo habilite para someterlo a un interrogatorio bajo las preguntas sugestivas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, ese es un problema. Ese es un problema de la virtualidad, este tema del contradictorio, del examen, de la extracción de información. Mire, la norma o las técnicas de litigación ha establecido lo siguiente, ¿no? Que quien ha plasmado su declaración previa sea quien lo lea en silencio y que después se le haga la pregunta correspondiente si se acuerda o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los psicólogos, ¿qué señalan? Los psicólogos señalan que tenemos un lenguaje emocional y un lenguaje totalmente distinto, la palabra, el lenguaje corporal, el lenguaje que utilizamos a través de las redes sociales. Si yo hago un documento, en ese documento, si yo plasmo una manifestación de voluntad en ese documento, va a estar influenciada por una serie de circunstancias, dentro de ellas circunstancias emocionales, ¿no? Al momento en que yo redacte ese documento. Salvo que tenga una habilidad literaria, un escritor como Mario Vargas Llosa, como otros autores de la literatura, que permitan transmitir emociones. Pero aún así, ¿no? Cuando se redacta el acta que contiene la declaración previa, quien se olvidó de algo, al momento de leer, recuerda lo que dijo y las circunstancias emocionales que le rodean respecto a lo que dijo. Por lo tanto, quien debe leer para sí es quien dio su lectura previa. No tiene que leer el fiscal, el juez, el asistente, el abogado, porque ellos le van a dar otra información y otras circunstancias que cuando uno escuche, pues si no, yo no dije eso. Porque no lo relaciona, no le nace del interior esa circunstancia emocional que le permita evocar el recuerdo respecto a la primera manifestación de voluntad. La lectura siempre tiene que ser hecha por el testigo, desde la percepción, como le digo, de la psicología social. Y ese es un tema, y ese es un problema de la virtualidad, ¿no? Ese es un problema de la virtualidad. En el tema de las reglas del tratamiento al testigo hostil, es la misma mecánica que se utiliza para la extracción de la información. Si tenemos un testigo que resulta siendo renuente a proporcionar información, se tiene que habilitar el mecanismo idóneo para extraer la información de tal forma que al juez le permita valorar si esa declaración es coherente, circunstanciada, si existe alguna razón de incredibilidad subjetiva, si tiene corroboración periférica o no. Es el tema del razonamiento que va a determinar mediante un proceso inductivo, deductivo, aductivo, para al final concluir en una respuesta a través de la sentencia. No busquemos el ritualismo, que si no está escrito, no se puede. ¿No? El tema es el principio de razonabilidad. Es el principio de razonabilidad. Si nos va a permitir el fin para el cual está destinado, entonces se limita. Si nos permite cumplir el fin para el cual está destinado y no causa un agravio respecto a agravio concreto, no agravio imaginario o genérico, no, un agravio concreto y objetivo. Si no se causa un agravio concreto y objetivo, que sea de forma irreparable, entonces no se aplica. Pero si no va a causar ese agravio, entonces se habilita. Yo creo que el principio de razonabilidad tiene que ser aplicado para el tratamiento del testigo hostil de forma. Gracias. Gracias. Bien, colegas, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Nos hemos extendido en demasía.
y los invitamos para la siguiente evento que organice la comisión. Gracias, doctor Rios. Gracias, doctor Rios. Gracias, doctor Rios. Buenas tardes con todos. Buenas noches, ya. Buenas noches. Siendo estas horas avanzadas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor Sea. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Me estaba olvidando de mi certificado. Gracias a la comisión por el certificado. Gracias a la doctora Ana María. Doctor, buenas tardes. Excelente participación, doctor Sea. A nombre de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, se le hace entrega de un certificado. A continuación se va a dar lectura. Corte Superior de Justicia de la Selva Central, certificado otorgado a Rogelio Serafín Sea Pantigoso por su participación en calidad de expositor en el programa de plan de capacitación del NSPP, desarrollando el tema El juzgamiento, la actuación probatoria, realizado el 14 de noviembre de 2023 por el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, Chanchamayo, 14 de noviembre de 2023, doctora Ana María López Arroyo, presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Una vez más, doctor Sea, se le agradece por su brillante participación, por su apoyo incondicional para el beneficio de nuestra Corte, que siempre nos ha apoyado incondicionalmente en varias actividades programadas por esta Corte. Esperamos su pronta participación en otro evento programado. Muchas gracias, doctor. Que Dios nos lo bendiga. Que Dios nos lo bendiga grandemente, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras. Muy amable. Gracias. Buenas noches.